En esta ocasión desarrollaremos los aspectos de la norma de seguridad durante la construcción. Para tal efecto, vamos a intentar responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la norma peruana de referencia sobre seguridad en construcción de obras, de proyectos de infraestructura? ¿Y cómo está estructurada esta norma? La norma peruana de seguridad es la G050, Seguridad durante la Construcción, que está asociada al Reglamento Nacional de Edificaciones. Y tiene en realidad un alcance mayor. Todos los proyectos de construcción se refieren a esta norma porque es la única en temas de seguridad. Existen otras normas complementarias, por supuesto, pero durante la construcción sería la normativa de referencia. Está estructurada de la siguiente manera: de la primera y la segunda parte son los aspectos generales. En la primera parte, en los capítulos del 1 al 6, tiene los alcances y definiciones, y del capítulo 7 al 12 está hablando de los requerimientos administrativos. En la tercera y cuarta parte habla de medidas básicas de control, capítulos del 13 al 17, y en los capítulos del 18 al 25 sobre medidas de control de trabajos y condiciones frecuentes. Estos dos bloques son interesantes porque nos hablan de cómo hacer seguimiento dentro del proyecto, dentro de la obra, y qué es lo mínimo obligatorio a tener en cuenta. Cuando hablamos de medidas de control de peligros y riesgos, tratamos de ya enfrentarnos a la condición inherente de todo proyecto de construcción, donde existen condiciones riesgosas para las personas y que pueden afectar a su salud, pueden tener accidentes, y eso puede tener un efecto duradero. Y entonces la protección de la salud y la seguridad es el principio lo más básico. Y entre las medidas básicas de control está el nivel mínimo que deberían de tener todo proyecto de construcción como medidas básicas de control. Lo cual no quiere decir que sea lo primero a observar. Lo primero a observar, y veremos después, que es más bien eliminar que existan peligros y disminuir la condición de riesgo. Pero, digamos, menos que eso no se puede hacer. Y luego, en función de los trabajos específicos, también otorgar medidas de control básicos y también en condiciones frecuentes, lo cual nos pone una valla mínima que se tiene que cumplir en todo proyecto de construcción. De aquí sobre o por encima están las medidas complementarias que, dependiendo de la condición de los proyectos, se puedan tomar. No significa que estas sean las únicas, significa que son las mínimas a implementar. Estas las implementar en todo proyecto de construcción, y estas como mínimo según condiciones particulares. También existe un bloque de anexo donde están algunos formatos interesantes, algunos formatos normativos que se tiene que tener si existe una auditoría al proyecto del Ministerio de Trabajo u otra administrativa. Se tiene que tener por lo menos algunos formatos mínimos que aseguren que la obra o el proyecto de construcción está cumpliendo con los requisitos mínimos. Y eso se ve principalmente en los capítulos del 26 al 35. Entonces vamos viendo un poco qué es lo que dice la estructura, principalmente los títulos, no entraremos a detalle en esta ocasión. Se ven las generalidades de la norma, el objeto, las otras referencias normativas de donde se han tomado algunos aspectos de definiciones y de controles, el campo de aplicación, el cumplimiento de la norma y finalmente un glosario de términos. Esto sería el primer bloque. El segundo bloque está estructurado en función de requerimientos administrativos mínimos. Primero, sobre el lugar de trabajo, la formación de un comité técnico de seguridad y salud dentro de la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo, la investigación y reporte de accidentes y enfermedades ocupacionales, la estadística de accidentes y la calificación de las empresas contratistas. Y, como hablábamos, en el tercer bloque, las medidas básicas de control, que son lo elemental que debe tener todo proyecto de construcción. Primero, detallar sobre los equipos de protección individual o personal para cada persona que esté involucrada en el proyecto, las protecciones colectivas o de equipos de trabajo,
las acciones de orden y limpieza, la gestión de residuos y las condiciones de las herramientas manuales y equipos portátiles. Eso serían, digamos, las reglas básicas para la construcción y ejecución. Y finalmente, en función de condiciones específicas según cada proyecto, los trabajos que se realicen en espacios confinados, el almacenamiento y manipulado de materiales, según su peligrosidad, la protección en trabajos con riesgo de caída, el uso de andamios, el manejo y movimiento de cargas, las excavaciones, la protección contra incendios y los trabajos de demolición. Es decir, que estas medidas se brindan siguiendo cada una de estas condiciones también como medidas recomendables básicas, obligatorias básicas para este tipo de condiciones. Si existen otras condiciones de peligro, por supuesto se tienen que agregar medidas de control. Finalmente, los formatos y referencias para el sistema de gestión de seguridad. Los tres primeros que son normativos, que tienen que ver con la clasificación industrial internacional. La siguiente, que tiene que ver con las formas de atención en caso de atención de emergencias en caso de accidentes. Las tarjetas de protección o de control para los andamios, la condición de los andamios. Los andamios suelen ser una fuente frecuente de accidentes, sobre todo por la condición de seguridad en la que se encuentran. Entonces se tienen que habilitar con algunas tarjetas que tienen que estar al ingreso de cada andamio y tienen que ser visibles. Luego existen otros formatos informativos, que por supuesto lo recomendable es que la obra los tome sobre equipos de protección personal o individual, código de colores para verificar estado de herramientas, la protección de trabajos con riesgo de caída, los chalecos con cintas de material reflectivo, los códigos de señales para movimiento de grúa, sobre excavaciones y luego también un modelo para formatos. Muy bien, a partir de esto brindamos o pretendemos responder en 6 segundos, haremos una pausa para ver sobre la norma de seguridad G050, señale cuál es la respuesta verdadera o más apropiada. Es una norma para obtener una certificación ISO, sirve para cualquier actividad económica y productiva, presenta el marco normativo peruano de la seguridad entre los proyectos de construcción, su uso es generalizado a nivel internacional y finalmente se puede utilizar también como referencia de norma medioambiental. Entonces, de estas opciones, ¿cuál cree que sería la correcta? Muy bien, por supuesto, de acuerdo a lo que hemos visto en este corto video, presenta el marco normativo peruano de la seguridad durante los proyectos de construcción. Como ideas finales, podemos decir que la norma G050 está enfocada en proveer un marco de referencia para la seguridad y salud ocupacional en el país. Un marco mínimo debe ser de obligatorio cumplimiento para toda empresa constructora. Finalmente, la línea base normativa permite tener esas condiciones mínimas de protección al trabajador en los proyectos de seguridad, con lo cual aseguramos una protección de salud y de conservación, además de los trabajadores.